Psicología de la PUC. ¿Cómo está? Bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias. Muy bien, el mundo de los adolescentes es tan cambiante y a veces muchas personas no saben cómo tratarlo. Por eso es la pregunta que le Ujú. hago, ¿cómo debemos intervenir en ellos? Justamente hemos estado pensando y repensando acerca de las estrategias de intervención frente a un problema de violencia, en especial con adolescentes. Lo principal, ¿no? Es poder considerar no solamente una mirada de intervención hacia los adolescentes, sino también hacia una mirada en la sociedad civil, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con la comunidad? ¿Qué es lo que pasa con la familia? ¿Cuáles son, de alguna manera, estas personas que supervisan a las actividades de estos adolescentes, ¿no? Entonces, sí sugiere también una regulación, no solamente de la conducta de estas personas, sino también de los espacios educativos, el personal docente, la familia que pueda estar apoyando en la supervisión y el acompañamiento también a las conductas de los adolescentes. Ahora, hay dos esferas muy importantes. La primera, que es la familia, la casa, ¿no es cierto? ¿Cómo está la formación Ujú. de los jóvenes desde pequeñitos? ¿Cómo viene la comunicación con los padres? ¿Qué cosas se les está enseñando y qué cosas están viendo ellos también en el hogar para que Ujú. no adopten ese temperamento de violencia? Y luego la segunda esfera, estamos hablando de los colegios. Empecemos por la familia. Ujú. Sí, bueno, la familia es un factor protector y asimismo puede ser un factor de riesgo, ¿no? Para la supervisión y el acompañamiento de los adolescentes, ¿no? Es importantísimo el involucramiento que pueda tener la familia y no solamente padres, madres, cuidadores, sino en general, ¿no? Sabemos que el Perú muchas veces está asociado a tener un componente multifamiliar, es decir, que no solamente vivimos con papá y mamá, sino podemos vivir con abuelos, con abuelas, con tíos, tías. Entonces, es importantísimo también esta supervisión que pueda haber. De repente papá o mamá no están en casa por trabajo, pero hay alguien, ¿no? Hay alguien que pueda hacer esta figura también de representación. Por ese lado, desde la familia es importantísimo también la integración, ¿no? Que podamos tener la comunicación, el identificar quién es la persona con la que podamos tener el contacto directo. Ahora, surge otra figura muy importante en el desarrollo de un adolescente, ¿no? Que es este espacio educativo. ¿Qué hacemos con el espacio educativo? En primer lugar, poder identificar cuáles son estas rutas de acción frente a la identificación de casos de violencia, ¿no? Por otro lado, también el reconocimiento de una actitud no punitiva. ¿Qué significa esto? Que no propongamos estrategias como no hagas esto o te castigo, sino Ujú. proponer estrategias de reflexión acerca de nuestras conductas Muy bien. y claramente la supervisión que pueda tener respecto a esta instancia de educación y familia. Muy bien, pero analicemos más el caso primero en el lado familiar, porque muchos padres están ausentes porque tienen que salir a trabajar, por supuesto. Y la pregunta es, ¿cómo generar un vínculo entre padres e hijo cuando los padres salen a trabajar y están todo el día afuera? Siempre pensamos, ¿no?, en el hecho de, en primer lugar, generar una comunicación asertiva. ¿Qué significa esto? El poder proponernos, ¿no?, espacios de diálogo entre adolescentes y niños, hijos, hijas en general, y también los padres, madres y cuidadores, ¿no? ¿Qué nos pasa muchas veces? Que, pues, otra de las características, lamentablemente, del Perú es que, pues, coexistimos en espacios donde normalizamos esta violencia, ¿no? Desde aquí, el ente regulador, vamos a llamarlo así, los ministerios, los colegios, las instituciones, la sociedad civil en general, de poder tomar también, ¿no?, acción frente a ello. ¿Cómo vamos a reconocer estos casos de violencia y dejar de normalizarlos? Es importantísimo. Muchas veces, hasta los padres y madres, pues normalmente empezamos a normalizar o a despreocuparnos sobre este tipo de actitudes, ¿no? Cuando realmente es un punto importante el reconocimiento y el saber decir, ok, vamos a prever esto y vamos a dejar de hacerlo. Muy bien. Ahora, hay un punto muy importante, porque si bien es cierto, usted señala de que al adolescente se le debe decir, si haces, no se le debe decir, si haces esto, vas a tener tal castigo. Y la pregunta es, ¿cómo deberían hacer esas estrategias de intervención, tanto de los padres y tanto en la escuela? Ejemplos. Ujú. Hay un componente muy importante aquí que es la asertividad que podamos tener en la comunicación. Sabemos desde primera mano, ¿no? Si es que nos acercamos al adolescente con este criterio no más punitivo, lo que va a hacer el adolescente es tener resistencia. Entonces, lo que proponemos, en especial cuando estamos hablando de adolescentes infractores, es de una resocialización, pero una resocialización acompañada. ¿Qué significa esto? El no dejar al adolescente al libre albedrío, ¿no? Sino poder acompañar y supervisar también cuáles son estas conductas y factores de riesgo, ¿no? Por ejemplo, compañeros, compañeras, espacios o lugares a los que acude, poder reconocer de repente esto y
tener una comunicación horizontal con el adolescente es importante, ¿no? Sabemos, por ejemplo, frente a estos casos que se han estado dando, que surge, ¿no?, una preocupación mucho más grande por parte de la sociedad, es decir, padres de otros estudiantes que puedan estar preocupados por la seguridad de sus hijos e hijas, ¿no? Entonces, desde aquí el rol de la institución también es importante, ¿no? No ser un eje pasivo dentro de esta intervención y solamente decir, ok, aceptamos, ¿no?, como las disposiciones legales. No, esto implica también un componente activo desde su propia intervención, es decir, poder integrar. ¿Y cómo integrar? Pues es necesario también tener rutas de acción frente a ello. Claro, y así podemos evitar, ¿no es cierto?, tantos casos, además de la violencia entre adolescentes, los casos de bullying que también se han registrado en gran número. Y ahora, dentro de la institución educativa, ya para ir cerrando esta entrevista, ¿cómo debería ser, ¿no es cierto?, una institución educativa que realmente mire todos esos temas, ¿no? Porque no solamente los profesores están para ir a hacer su clase y retirarse, sino estar atentos también a las actitudes de los jóvenes para luego reunirse con los padres, ¿no? En la escuela de padres, en las reuniones con los padres de familia. Ujú. Sí, justo como te comentaba, estábamos hablando de esta triada que es súper importante. Lo que sí quiero reconocer en este aspecto es que esto no es fácil. Esto implica un componente de recurso humano, un componente logístico, una preocupación que muchas veces pues las escuelas o muchas veces las instituciones estatales pues no tienen los recursos necesarios. Entonces desde aquí también una llamada de atención no solamente a las escuelas o instituciones, sino también a aquellos componentes ya son más estatales, ¿no? Los tomadores de decisiones, los legisladores, ¿no? Que promuevan un ejercicio más integral tanto en padres, madres, tanto en estudiantes, tanto en docentes, porque se necesita, ¿no? Muchas de las instituciones aún no cuentan, por ejemplo, con psicólogos y psicólogas que puedan apoyar frente a este tipo de experiencias de violencia. Entonces, desde aquí sí reconozco la importancia, ¿no?, que podamos tener de contar con profesionales, no solamente de salud mental, sino también de trabajo social, que pueden realizar el acompañamiento, propuestas de integración por parte del Minedu, por ejemplo, del Ministerio de la Mujer, que puedan apoyar también en esta ardua tarea, ¿no? Porque sí, reconozcamos que sí es un factor complejo, pero necesario y viable. Muy bien, muchas gracias por haber estado con nosotros y hablarnos sobre este tema tan importante que es la violencia que se suscita entre los adolescentes. Importante la comunicación en casa, importante la comunicación también en la escuela, los docentes con los estudiantes, conversar con ellos, interactuar, qué es lo que está sucediendo, para que así ellos se puedan abrir, ¿no es cierto?, y poder comunicar las incomodidades que tengan. Muy bien, muchas gracias por haber